Vamos a continuar esta mañana. Esta es ya la sexta enseñanza de la Biblia y la música, y le agregamos y la apostasía, porque está muy relacionado la música, la enseñanza de nuestro tiempo con la apostasía. Ahorita vamos a explicar qué es esto. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, hablando de la próxima e inminente venida de nuestro Señor Jesucristo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero ubicarlos muy rápidamente en lo que hemos visto hasta este momento. En la primera enseñanza vimos que el cristiano debe buscar, comprobar, examinar lo que es agradable al Señor. Dice Efesios 5:10, que es con el que empezamos esta serie. Dice la palabra de Dios: comprobando lo que es agradable al Señor. El cristiano necesita examinar, comprobar lo que hacemos, lo que hablamos, lo que cantamos, la música que escuchamos. Debemos examinar si es agradable al Señor, porque para Él hacemos todas las cosas. Amén. En la segunda enseñanza vimos que el cristiano debe cantar con el entendimiento, con la inteligencia. Vimos el Salmo 47:7, que en la parte final, Salmo 47:7, en la parte final dice: cantad con inteligencia. Y esa palabra significa entender, discernir lo que cantamos. Necesitamos entender lo que estamos cantando. Cuando estamos cantándole cuán grande es Dios, estar entendiendo que tenemos un Dios grande. La letra, la música que escuchamos, necesitamos entender. Y si hay letra y música que realmente no habla de Dios, necesitamos desecharla, ¿no? Ya pusimos muchos ejemplos. Finalmente, las últimas 3 semanas vimos cómo surge el rock. Primeramente vimos que surge de ritmos que se usan y se usaban en prácticas ocultistas satánicas, cómo comenzó en Estados Unidos, se propagó a todo el mundo, y vimos que gran parte de la música cristiana moderna viene de esos ritmos, de ese tipo de música, y que la música siempre va a tener un efecto en sus oyentes. Explicábamos, la música no es neutral, y su efecto es para bien si obviamente es inspirada por Dios, si surge de una inspiración, ¿verdad?, de alguien que ama a Dios, y su efecto será para mal si su origen es del mundo, porque este mundo está bajo el maligno. Y ya ni siquiera me tomé el tiempo porque quiero enfocarme a otras cosas, pero para mencionar que es tan grave, o puede ser tan grave, los efectos de la música, que hoy en día hay un tipo de música que se le llama droga sonora. No sé si alguien ha oído ese término, o incluso le llaman también drogas auditivas, que con la simple música producen en el oyente efectos del mismo nivel que las drogas. No voy a ampliar de esto, pero es tan tremendo, y es una de las últimas modas que el enemigo ha estado usando, principalmente contra la juventud, aunque no exclusivamente, pero hay testimonios claros y evidentes de gente, de jóvenes que compran esta música. La puedes comprar por internet, $6-7 una música, y cuentan cómo sienten los mismos efectos que las drogas: taquicardia, temblores, sensaciones, alucinaciones, con la simple, entre comillas, música. La música no es neutral, nunca lo es, ya explicamos por qué. Entonces, vean lo que está sucediendo con con el grave efecto, para bien o para mal, que puede traer la música. Finalmente, hace 8 días vimos que cómo surge el rock cristiano y en general la música cristiana moderna, y el asunto es que fueron los pastores y los líderes de las iglesias los que lo toleraron, los que permitieron, para que no se vayan los jóvenes. Pues es que les gusta a los jóvenes, queremos atraer a los jóvenes, y a partir de ahí se comenzó a permitir y a tolerar en la iglesia cualquier tipo de cosas del mundo. El mundo literalmente se ha metido a la iglesia, tolerado y permitido
principalmente por los pastores, porque nosotros somos los que le vamos a dar cuentas primeramente a Dios por la iglesia que nos permitió pastorear. Y nos va a venir a pedir cuentas. Entonces, con tal de no perder a los jóvenes, los pastores vengan y la música, pues no importa que suene medio estruendosa o que no importa, pero le ponemos letra cristiana y la palabra de Dios es muy clara. La música cristiana moderna y el rock a lo primero que incitan es a la carne y a las pasiones desordenadas. Y aquí déjenme hacerles un breve paréntesis para explicarles esto. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué es lo que debe producir la música en el oyente o hacia qué parte de nuestro ser debe ir? La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:23 cómo estamos conformados nosotros como personas. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Y de qué se compone nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. El orden es importante, no es casual el orden que utiliza aquí la Biblia. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y es claro el cristiano a qué le da la prioridad en su vida. Dice Gálatas 5:16, por ejemplo. Digo pues, andad, ¿en qué? En el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El espíritu es lo primero que tenemos que alimentar con la palabra, con la oración. Eso es andar en el espíritu. Cuando llevas una vida de obediencia, caminas en obediencia, oras, estás andando en el espíritu. El espíritu, neuma del griego, habla de esa parte de nuestro ser que antes de haber nacido de nuevo, ¿cómo estaba? Muerta. Cuando la Biblia dice que en Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hay gente que me ha dicho, pues yo estaba bien vivito, sí, pero estabas muerto espiritualmente. Y es el espíritu por el cual tenemos comunión con Dios, por eso podemos discernir las cosas espirituales. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, es el espíritu a lo que el cristiano debe andar, debe caminar, debe dar la prioridad. Pero también tenemos, dice el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23, que tenemos un alma. La palabra alma, suje y algunas derivaciones, psique en el griego, habla de esa área de nuestro ser donde está nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Somos seres emocionales, es donde radica nuestra inteligencia. Pero esa alma, ese entendimiento, esos sentimientos, esa voluntad, dice Romanos 12:2, que debe ser transformada. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu cobra vida porque Él nos da vida, pero esa alma, esos sentimientos, voluntad, pensamientos, esa alma necesita ser transformada. Romanos 12:2, si quieres ponerme ahí el pasaje, dice la palabra de Dios, Romanos 12:2. Que nuestro entendimiento, fíjense, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Y esto quiere decir, cuando venimos a Cristo, pues veníamos con un montón de sentimientos, pensamientos, ideas, principios, filosofías que necesitan ser transformados. Y sabemos que lo puede transformar es la palabra de Dios y la obra del Espíritu en nuestra vida. Entonces, vean, espíritu, alma. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Este cuerpo que tenemos, la palabra de Dios nos enseña que un día va a ser transformado. Esta carne todavía tiene una tendencia a pecar, esta carne todavía nos quiere llevar a hacer lo malo. Por eso dice Gálatas 5:24, que los que son de la carne, fíjense que claro, dice, pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne. ¿Qué tenemos que hacer con esta carne? Someterla en obediencia a la palabra de Dios. Si no sometemos esta carne te va a llevar a hacer lo malo. Ahora entendemos que por eso cuando seamos arrebatados o en el día de la resurrección, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Va a ser transformado. Este cuerpo no tiene entrada
al reino de los cielos. Este cuerpo, esta carne, decía Pablo en Romanos 7:24. Pablo decía en Romanos 7:24, Romanos 7:24 decía que miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Qué dice? De este cuerpo de muerte. Ya un día seremos librados, pero la palabra de Dios dice que mientras estamos aquí necesitamos someter el cuerpo. Pablo decía en un pasaje, decía, sino que golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo yo sido heraldo para muchos, venga a ser eliminados. Esa palabra golpear habla de someter. No es literal, ¿verdad? Como lo tomaron algunos grupos religiosos que golpean su cuerpo y puedes ir a atasco y se flagelan. No, ese golpear es someterlo. Entonces, entendiendo que somos espíritu, alma y cuerpo, la verdadera música que alaba y agrada a Dios, ¿a qué parte de nuestro ser creen que debe impactar principalmente? A nuestro espíritu y a nuestra alma, porque necesitamos cantar con el entendimiento. La carne queda al último. ¿A qué incita la mayoría de la música cristiana moderna? A la carne. A la carne. Está hecha para que le agrade a la gente, no para agradar a Dios. Los músicos están pensando, ¿qué hacemos para que esta música sea escuchada, para que nos la compren? Pues sacan música que agrade a la carne. En lo último que piensan es que realmente esa música lleve a la gente a la adoración genuina a Dios. Eso es lo que están buscando. Por eso necesitamos discernir. ¿Se acuerdan que en la primera enseñanza les puse 2 ejemplos de música y pusimos una música sin letra y cómo nos llevaba inmediatamente a adorar a Dios? Pero luego pusimos otra también supuestamente cristiana y algunos ya estaban queriendo bailar aquí. Ya algunos estaban zapateando porque esa música estaba hecha para incitar a la carne. Entonces, no, la verdadera música, la música que agrada a Dios, debe llevar a que tu espíritu y tu alma exalten a Dios. Que realmente te lleva y comienzas a oír la música, comienzas a escuchar la letra, la empiezas a cantar, a entender y te lleva a adorar a Dios. Las emociones quedan en el último lugar, aunque somos emocionales y a veces lloramos y cantamos con alegría, pero lo primero que debe causar efecto la música es a nuestro espíritu y a nuestra alma. Entonces la música del mundo y la gran mayoría de la música cristiana moderna incita a la carne. Por eso lo compran, yo les decía hace 8 días, por eso la música de los músicos cristianos modernos, hasta hay gente del mundo que les encanta. La compran, pagan por ellas, van a sus conciertos, porque está hecho para agradar a la carne y no para agradar a Dios. Entonces, vimos también pues que solo la palabra de Dios nos puede dar discernimiento. No necesitamos ser expertos en música para a ver que este ritmo será o no agradable a Dios. En la medida que estemos más maduros espiritualmente, tendrás mayor discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, hablando también de la música. Y hace 8 días terminé al final comentando que toda esta música cristiana moderna y la enseñanza doctrinal que hay a su alrededor, generalmente, por no decir toda, está cada vez más apartada de la verdad bíblica. Tanto la música como lo que rodea o la doctrina que rodea esa música. Yo no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de los cantantes cristianos son predicadores también. La mayoría. Y está muy ligado su canto con su enseñanza doctrinal que se ha apartado de la palabra de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3 que leímos al principio. Esta es una de las señales de los últimos tiempos. Y dice, nadie os engañe. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo. En ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga un gran avivamiento. ¿Así dice? ¿Qué dice? No vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solo para dejar muy claro, el término apostasía viene del griego apostasía. Se lee igual en el español, ya traducido. Y significa, fíjense lo que significa apostasía: apartarse o desertar de la verdad. Eso es apostasía.
habla de un abandono deliberado de la verdad. Significa alejarse y traicionar totalmente la verdad o la profesión de fe que teníamos. En resumen, ¿qué es apostasía o qué es un apóstata? Es una persona que abandona voluntariamente las verdades de la palabra de Dios, de las cuales tuvo conocimiento. Y tener conocimiento no significa que haya sido salvo. No sé si me expliqué. Un cristiano no apostata. Tampoco gente del mundo apostata. ¿Quién apostata? Una persona que ha tenido conocimiento del evangelio y decide de repente no me interesa y se va al mundo o se va a otras enseñanzas o a otras filosofías. Esa persona está apostatando de la verdad. Tuvo conocimiento y decide voluntariamente apostatar, apartarse de la verdad. Como dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán, se apartarán, se alejarán de la fe en Cristo, del Evangelio, de la palabra de Dios. Se apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De qué está hablando aquí? Que va a haber gente dentro de las iglesias. La apostasía no está afuera. Gente dentro de las iglesias que tuvo conocimiento del evangelio, que conoció de la verdad, que quizá fue discipulado, que quizá hasta fue predicador, pastor o lo que tú quieras, pero se dejó engañar por predicadores falsos, maestros falsos, apóstoles y doctrinas de demonios, y se apartó voluntariamente de la verdad. Nadie lo forzó. Nadie forzó, porque luego dice, no, es que yo tenía un hermano y se fue a tal secta, es que lo forzaron. No, nadie te forza. A los cristianos del primer siglo los querían forzar a negar a Cristo y preferían morir antes que negar a Jesucristo. Me decía una persona, es que yo voy a esa iglesia, sé que anda mal, pero es que a mi hija le gusta. Y entonces yo tengo que ir porque por lo menos convive más sanamente que en el mundo. Tanto ese camino como el mundo los van a llevar al infierno. Eso es apostatar pues de la verdad. Hay gente ya dentro de la iglesia que por escuchar a falsos maestros, a engañadores, se han apartado de la verdad. Y entre esos está todo lo que está rodeando la música cristiana. Hay una doctrina totalmente apartada de la verdad del evangelio. Y hemos puesto ejemplos y les he citado aquí algunos, no lo voy a hacer esta mañana. Lo que nos habla pues claramente que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, así es. Si estás tú muy preocupado por tu futuro y casa y coche, no digo que no trabajes, que no te esfuerces, pero pongamos los ojos en Jesús, ocupémonos de las cosas espirituales. Amén. El asunto pues es que la apostasía es una evidencia de que el Señor viene pronto. Cada vez más y más conoces de iglesias que se han apartado de quién sabe qué doctrina. Yo puedo decir con toda claridad que la iglesia más grande en Cuernavaca, por ejemplo, 6 o 7 mil miembros ha de tener. Sus líderes han apostatado de la verdad. El asunto es que la iglesia ha permitido que a la propia iglesia donde adoramos a Dios, donde servimos a Dios, se metan enseñanzas y prácticas del mundo. No solo la música, sino enseñanzas, y de repente traen un montón de enseñanzas metafísicas que medio las cristianizan con 2 o 3 versículos y te empiezan a decir, decreta que te va a ir bien, declara que Dios te va a bendecir, y no son otra cosa sino enseñanzas y filosofías metafísicas del mundo que las han querido cristianizar, y podríamos poner muchos ejemplos, pero somos los pastores los que lo hemos permitido, y esto es grave. De esto voy a hablar esta mañana delante de Dios, el permitir y hacer prácticas mundanas dentro de la iglesia, aunque el objetivo sea bueno, atraer a la gente, lo hacemos con buena intención. Una buena intención no justifica una mala acción. Es que con buena intención traemos un grupo de rock para que la gente venga y ya que venga les predicamos el evangelio. No es así, ya lo explicamos en las pasadas enseñanzas. Entonces, recuerden
que la iglesia y lo que se debe hacer en la iglesia y en el servicio a Dios está en la Biblia. No necesitamos inventar nada. No necesitamos buscar estrategias del mundo. Está la Biblia. Si se acuerdan cuando hablamos del tema cómo es una iglesia bíblica, ahí vimos claramente que Dios no dejó a nuestra inventiva, a nuestra creatividad, a nuestra inteligencia cómo conducir a la iglesia. Dios lo estableció muy claramente en su palabra. Y bueno, eso ahí lo explicamos. Yo quiero esta mañana ir a un relato en la Biblia que nos va a mostrar la gravedad delante de Dios de hacer en la iglesia lo que se nos antoja. Sea traer la música del mundo, sea empezar a enseñar filosofías del mundo un poco, con un poco de Biblia para que parezcan cristianas, sea hacer prácticas del mundo. Traer el mundo a la iglesia es algo grave delante de Dios. No obedecer lo que Dios quiere que hagamos es algo grave delante de Dios. Y vamos a verlo en una historia que está en el libro de Levítico. ¿Cuántos han oído la historia de Nadab y Abiú? ¿Cuántos saben quién es Nadab y Abiú? A ver, quiero saber para Nadab y Abiú. ¿Los conocieron? ¿No? ¿Saben el final de la historia de Nadab y Abiú? Murieron quemados por el fuego, por la ira de Dios. Ya les conté el final de la historia, así es que esto se acabó. Quien no conoce la historia puede decir, no, pues seguramente estos cuates pues eran unos malosos del mundo que se metieron a Israel para causar daño en Israel. A lo mejor eran unos hechiceros que se metieron a Israel y Dios trajo un juicio sobre ellos. Pero no eran nada de eso, ¿verdad? ¿Qué eran Nadab y Abiú? Sacerdotes, líderes espirituales del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios los consumió? ¿Por qué los quemó? La gente los consideraba, Nadab y Abiú, eran sacerdotes. ¿Saben de quién eran hijos? De Aarón. De Aarón. ¿Sobrinos de quién? De Moisés. Tíos, no, ya. No, eran hijos de Aarón. Acuérdense que la línea del sacerdocio, ¿de quién venía? De Aarón. Eran sacerdotes. La gente decía, pues estos son ministros de Dios, son sacerdotes. Es como ahora vemos y de repente hay gente que me dice, no, es que ese cantante pues canta para Dios, es un ministro de Dios. Mira lo que está haciendo, mira lo que canta. No es un ministro de Dios, pero mira, si tiene cara de angelito, canta como los ángeles. Sí, pero se ha apartado de la verdad, ha apostatado en la verdad. Entonces, así Nadab y Abiú pues los tenían en estima en el pueblo. Eran hijos de Aarón, eran del sacerdocio que Dios había levantado para ministrar a su pueblo. Era un poco lo que dice 2 de Timoteo 3:5, que es gente que tiene apariencia ¿de qué? De piedad. Tú los ves y dices, no, mira qué bonitos, parece, usan su Biblia, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es más, la Biblia dice ahí, ¿qué debemos de hacer con esos? ¿Qué debemos hacer? Evitarlos. Y evitarlos también habla de confrontar. Pero bueno, fíjense, Nadab y Abiú son mencionados de manera muy especial en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 24:9, fíjense este versículo. Y subieron Moisés y Aarón. ¿Quién más? Nadab y Abiú. Y 70 ancianos, que no dice su nombre. Vean el lugar que tienen en la lista. No mencionaron a los 70 por nombre, solo a Moisés, a Aarón, a Nadab y a Abiú. Les digo, el pueblo lo tenían en estima y tuvieron un gran privilegio, versículo 10. Dice la palabra de Dios, ahí mismo Éxodo 24:10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno.
mas no extendió, versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. En otras palabras, tuvieron un privilegio que muy pocos tuvieron. Después de Moisés y Aarón, quienes estuvieron más cerca de Dios en el Sinaí, ¿quiénes fueron? Nadab y Abiú. El pueblo los estimaba, eran líderes espirituales. ¿Por qué murieron? Regresemos a Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, bueno, aquí ya nos aclara, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, tomaron cada uno su incensario. Acuérdense que el incensario era un recipiente donde se ponía el incienso, y el incienso se preparaba, ustedes pueden leer Levítico y Éxodo, se preparaba de una manera que Dios había establecido. El incienso con ciertas especies aromáticas que Dios ya había establecido, y el incienso representa en la Biblia varias cosas, entre ellos adoración a Dios. El incienso representa en la Biblia la oración también. Acuérdense que todo lo que se hacía en el tabernáculo era sombra de lo que había de venir. Todo eso apuntaba ¿a quién? A la obra de Cristo. Entonces, bueno, pero aquí eran literalmente estos ritos, y Dios ya había establecido cómo se preparaba el incienso. Dios había establecido todo. Nunca le dijo a Moisés, pues ahí prepárate un incienso, ahí toma un arca cualquiera, ahí no, todo Dios lo estableció como debería de ser. De hecho, déjenme leerles varios versículos de ahí mismo de Levítico para que vean cómo las cosas deben de hacerse como Dios manda. En el servicio a Dios, en la adoración a Dios y en nuestra vida, por supuesto, debemos hacer las cosas como Dios manda. Levíticos 8:4. Todos estos versículos que les voy a leer tienen referencia a toda la preparación para que los sacerdotes entraran al santuario y ofrecieran los holocaustos por los pecados del pueblo. Hoy sabemos que Cristo ya ofreció el pago, y todo aquel que arrepentido cree en Él tiene vida eterna. Pero fíjense, Levíticos 8:4. Hizo pues Moisés como se le ocurrió. Así hizo Moisés. Estamos hablando del servicio a Dios, de la adoración a Dios. Los sacerdotes se iban a preparar para ministrar a Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Dice aquí, como Jehová le mandó. Otro versículo, 8:13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, hasta el vestido estaba diseñado por Dios como debía ser, y les vistió las túnicas, ciñó los cintos y les ajustó las tiaras. ¿Cómo? Como por ahí una experta en moda les dijo. ¿Así dice? No, como Jehová lo había mandado. La vida cristiana debe ser como Dios lo manda. Lo que se hace en la iglesia, ¿cómo debe ser? Como Dios lo ha mandado. Cuando dice la Biblia, como Dios lo había mandado, la palabra mandado no es sugerencia. Mucha gente viene a la Biblia y cree que la Biblia son sugerencias. Ay, mira, que la mujer se dedica al hogar, qué bonita sugerencia, ¿no? Y creen que es una bonita sugerencia. La gente luego viene a la Biblia y dice, pues dice que me debo sujetar a mis papás y obedecerlos en todo. Pues qué bonita sugerencia. No es una sugerencia, ¿qué es? Un mandato. Otro versículo, nada más de ahí de Levítico. Mas el becerro, su piel, todo lo que iban a ofrecer en el holocausto. Dice, mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó fuera del campamento. ¿Cómo? Como Jehová lo había mandado. Levítico 8:21. Lavó luego con agua los utensilios y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar del holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había ¿qué? Mandado. Y pueden leer Levíticos 8:29, y pueden leer Levíticos 9:10 y 9:21, y terminan igual, como Jehová lo había mandado. Estos textos hablaban que para la preparación, para entrar al lugar santísimo, todo se debía de hacer como Jehová lo había mandado.
El cristiano debe vivir la vida cristiana como Jehová lo ha mandado. ¿Y dónde están las instrucciones de Dios? En la Biblia. Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo debe hacer entonces, ¿cómo? Como Jehová lo había mandado. Y esto lo sabían Nadab y Abiú. Nadab y Abiú no ignoraban lo que tenían que hacer. ¿Y qué hicieron? Levítico 10:1. Porque en realidad sabemos que a lo que Dios le agrada, dice 1 Samuel 15:22, es la obediencia. Él no quiere holocaustos y víctimas. Él se agrada más en que se obedezca a Jehová, dice la palabra de Dios. Dice Levítico 10:1. Ya para regresar aquí a este breve relato. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron el incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice? Fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí está la clave. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño. Ya Dios había establecido cómo debía ser ese rito. Dice en Éxodo 38, que cuando Aarón, Éxodo 38, cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo de Jehová por vuestras generaciones, versículo 9, no ofreceréis, vean, ya estaba la instrucción, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Es decir, Nadab y Abiú ya sabían qué debían de hacer, versículo 1 del capítulo 10. Vamos a leerlo otra vez. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron sobre ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice? Fuego extraño, escuchen, que él ¿qué? Nunca les mandó. Aquí está la clave. Hay varias interpretaciones de dónde tomaron el fuego. Unos dicen que lo tomaron de un holocausto de afuera, otros dicen que lo tomaron no importa de dónde hayan tomado el fuego. El asunto es que lo tomaron de donde Dios no lo mandó. Ese es el asunto. Que si lo tomaron fuera del altar de bronce, otros autores dicen que lo tomaron de no sé dónde, está bien. De cualquier lugar lo tomaron, menos de donde Dios les había dicho. ¿Cuál es el problema? Que en el servicio y la adoración a Dios quisieron hacer lo que se les antoja. Dijeron, pues es fuego. No, pues es fuego, pues es lo mismo. Pero ya Dios lo había mandado, por eso les leí esos versículos. Pero ellos dijeron, pues es fuego, es como los que pues es canción, son canciones, son cristianas, tienen letra cristiana, pero ¿de dónde lo estamos tomando? ¿Van entendiendo lo que es fuego extraño ya en la vida de la iglesia de nuestro tiempo? Cuando comenzamos a hacer prácticas en la iglesia que Dios nos ha mandado, ¿qué estamos trayendo? Fuego extraño, ahorita voy a abundar de ello. ¿Qué pasó? Porque uno dice, bueno, pues se les barrió. Está bien, pues no pasa nada. No pasa nada, versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿No pasa nada? Hoy la gracia de Dios es maravillosa. Imagínense que siga actuando así. Cada concierto de rock cristiano sería una quemazón. La gracia de Dios es grande, pero no abusemos de su gracia. Pero, ¿qué pasa? Se acercaron a la adoración a Dios como ellos quisieron y no como Dios dice. Y de hecho la palabra los quemó es una palabra hebrea, esh, que nos da la idea de que terminaron incinerados. O sea, no fueron unas quemaditas, terminaron incinerados por el fuego, por la ira de Dios. Se acercaron al servicio a Dios como ellos quisieron. Entonces no es poca cosa hacer en el servicio y en la administración a Dios como se te antoje, o como se le antoje al pastor, o porque está de moda tal música, o porque ahora les vamos a enseñar cómo ser exitosos en 10 pasos. ¿Qué es eso? Fuego extraño. Fuego extraño que Dios no mandó. ¿Cuál fue su pecado? Hicieron lo que Dios no mandó para el servicio de adoración a Dios.
Ese es su pecado. Y Dios de cuando en cuando trae juicios severos para el que hace lo que Dios no le mandó. Y Dios ha comenzado ya y seguirá con el juicio sobre líderes y pastores que están trayendo a la iglesia fuego que Dios no mandó. Y hemos oído de pastores y líderes que han caído y que han sido expuestos a sus pecados y sus vidas contrarias a la voluntad de Dios, porque Dios ha comenzado el juicio, porque han permitido en la iglesia fuego extraño que Dios no mandó. Y Dios es soberano, y que les digo ahora que su gracia sea maravillosa y que no siga actuando, no nos debe dar pie a abusar de ello. Dios de cuando en cuando trae juicios de ese tamaño. Por ejemplo, me recuerda una historia que está ahí en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Porque no es casualidad, hermanos, que Dios haya dejado este pasaje, y no es casualidad lo que está sucediendo hoy, que muchos ministros están permitiendo y haciendo en la iglesia lo que se les antoja. Voy a poner unos ejemplos más adelante. Primera Crónicas 13:1 dice, fíjense, sucede que aquí, en Primera Crónicas 13:1, David y el pueblo de Israel ya se les había olvidado el arca. ¿Se acuerdan qué representa el arca? La presencia de Dios. Ahí estaba la vara, ahí estaba el maná, el arca se hizo con ciertas especificaciones, etcétera, etcétera, pero representaba ¿qué? La presencia de Dios. Y ya se habían olvidado de ella. Y entonces dice Primera Crónicas 13:1. Entonces David tomó consejos con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Primer asunto grave. ¿Qué hizo David? Vino a buscar la dirección de Dios, así dice. Vino y clamó a Dios, Señor, ¿qué hacemos? No, lo primero que hizo, aunque ahorita vamos a ver que sí menciona a Dios, pero lo primero que hizo es pedirle consejo a sus capitanes, a ver, el coronel, ¿qué hacemos en este asunto? Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, a ver, asamblea, es como si yo me paro, si les parece bien que prediquemos, a ver, ¿qué les predicamos? ¿Cómo ser exitosos en 7 pasos? ¿O qué como una vez me dijo un hermano, predíquenos algo motivador. Entonces, el pastor no está aquí para, a ver, ¿qué les parece que prediquemos? A ver, ¿usted qué opina? A lo mejor alguien me va a decir, pues predíquenos cómo lograr el éxito económico con la Biblia. No está uno para preguntarle a la gente qué le parece, pero es lo que hizo David. Y David dijo a toda la asamblea, si os parece bien, y ya después dijo ahí, como no queriendo la cosa, y si es la voluntad de nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes. Miren, si hubiera consultado a Dios, David se hubiera parado, asamblea, vamos a hacer esto que Dios dice. ¿Notan la diferencia? No es lo mismo, a ver, ¿qué opinan? A decir, he orado, he hablado con Dios y vamos a hacer esto. Pero no, él consultó y bueno, el plan no era malo, lo que querían hacer no era malo, pero vean versículo 3. Y dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, fíjense lo que había pasado, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Fíjense cómo estaban, no, ya se les había olvidado que había un arca que representaba la presencia de Dios. Esto me habla, mis hermanos, que la vida de la iglesia y del cristiano, pues en la vida de la iglesia y del cristiano no existe la democracia. O sea, aquí no vamos, a ver, vamos a votar, ¿qué significará este pasaje? A ver, ¿quiénes votan porque significa esto? A ver, segundo y tercero y votan. La vida de la iglesia no es una democracia, es una teocracia donde Dios manda y ya dejó sus mandatos en su palabra, y el pastor debe de obedecer la palabra, sujetarse al Señor, y la iglesia sujetarse a la palabra de acuerdo a la enseñanza del pastor, que debe estar totalmente fundamentada en la palabra. No hay una democracia. En la vida del cristiano no es democracia, o sea, no existe eso. Hay un dicho popular que dice, porque ¿qué hizo David? Pues escuchó la voz del pueblo. Hay un dicho popular que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Han oído ese dicho? La voz del pueblo es la voz de Dios. Es una mentira. La voz de Dios es la voz de Dios y el pueblo debe obedecerla.
Entonces David pues consultó y a ver si les parece bien, y dice el versículo 4, vean el versículo 4, dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa les parecía bien a todo el pueblo. Muy democrático. ¿En qué terminó la historia? Un duro juicio de Dios por hacer las cosas como le parece a la gente y no como Dios manda. Versículo 5, rápido se los leo porque ya me estoy retrasando aquí. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, Egipto, hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel, a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿A poco no se oye bonito? Si ustedes leen el número 4, léanlo en casa, porque si no me voy a desviar del tema central que estamos viendo en Levítico. Lean en casa todas las instrucciones para mover, para trasladar el arca. Si eran hombres con ciertas características, seleccionados de tal manera, la llevaban con unos travesaños que se la montaban en los hombros. O sea, había una serie de instrucciones, representaba la presencia de Dios. Nunca dijo un carro nuevo, siempre la instrucción era muy clara, pero desde ahí hicieron lo que se les antojó. Dice el versículo 8. Claro, uno diría, ay, pues qué buena idea. Dios no dejó el asunto de su iglesia a nuestra gran inteligencia. Dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano sobre el arca. Y vean, hay un duro juicio. Y murió allí delante de Dios. La fiesta se volvió luto. ¿Desde dónde comenzó todo el problema? Hicieron lo que quisieron. Y de cuando en cuando Dios en su soberanía puede traer un juicio de ese tamaño para que entendamos, no estamos para hacer lo que querramos. No estamos para hacer aquí una elección de para dónde llevamos a la iglesia y para dónde predicamos. Estamos para obedecer lo que Dios ha mandado. Y en su soberanía trae juicios severos de cuando en cuando para que la iglesia diga, hey, andamos mal. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Esa historia que ya la conocen bien, nada más recordar, ¿verdad? Les decía yo, cuando uno lee esos pasajes, cómo había un mover muy especial del Espíritu Santo que llevó a esa iglesia incipiente a que vendían todas sus propiedades y lo traían delante de los apóstoles y él repartían ellos según la necesidad de cada uno. Nunca en las epístolas se establece esto como una doctrina, aunque sí nos habla de la ayuda mutua, de hacer el bien, de ayudar mayormente a quienes, a los hermanos de la fe, pero nunca en las cartas van a ver que se haya instituido, no, pues ahora todos vendan y entonces se lo llevan al pastor y el pastor reparte. No. Este fue un mover muy especial de Dios que se menciona en Hechos, pero nunca como un asunto doctrinal, sino como algo que sucedió. Tanto así que Ananías y Zafira, seguramente de parte del Espíritu Santo, recibieron la instrucción de vender una heredad, probablemente un terreno, allá por Huitzilac, ¿no? Probablemente un terreno, y tuvieron el mandato y la guía del Espíritu Santo de venderlo y de traer todo, ¿a dónde? A los apóstoles. ¿Y qué pasó? Rápido, para que vean un juicio ahí rápido de Dios. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Nosotros sabemos que ahora lo que sí sigue vigente son los diezmos y las ofrendas. Y dice, vendió una heredad, versículo 2. Ahí quiero que vean que nunca fue Pablo ni Juan que dijeron, a ver, pacten por su prosperidad y traigan su casa y su coche. Yo conozco gente que ha llevado coches y escritura de sus casas a esos grupos, porque el líder de repente dice que Dios le dijo que traigan todo. Y además, lo que es peor, no es para repartir a la gente. Entonces dices, bueno, pues son unos Robin Hood modernos, ¿no? Robin Hood
cristianos. No, 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 es para enriquecerse ellos. No, aquí no fue ni Pablo ni Pedro, nunca ves que ellos dieron esta instrucción. Esto fue guiado por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 2 que ¿qué hizo Ananías? Sustrajo. Esa palabra en el griego significa tomar de manera indebida. Sustrajo del precio de la heredad, y luego viene la cómplice, sabiéndolo también su mujer. Ahí la mujer no se comportó como ayuda idónea. Hey, Ananías, eso no está bien. Porque a lo mejor a Ananías le dijo, mira, de lo que nos quedemos, vestido nuevo ahora que venga la venta nocturna, y zapatos nuevos, ¿no? Entonces ella se hizo cómplice, no jugó su papel de ayuda idónea. Mujeres, si tu esposo está haciendo algo mal, hey, tenemos o tienen toda la autoridad dada por Dios para exhortarles en el nombre de Jesús. Mira, la palabra de Dios dice, mi amor, estás haciendo esto mal, tú eres la cabeza, Dios te puso por cabeza, pero es mi deber como tu ayuda idónea, la que está al lado tuyo, de decirte que esto que estás haciendo está mal. Pero es que mira, si evadimos estos impuestos, el viaje a Acapulco ya la hicimos. Ah, bueno, entonces sí, eso hizo Ananías, la mujer. ¿Y qué es lo que pasó rápidamente? Versículo 2, sustrajo del precio sabiéndolo su mujer, o sea, se volvió cómplice y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, o sea, yo creo que ellos dijeron, ¿quién va a saber? Es como muchos, ¿quién va a saber si estoy dando mi diezmo? ¿No? ¿Quién? Pues aquí nadie va a saber, a menos que el Espíritu Santo haga lo que hizo con Pedro. Fíjense lo que hizo. Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y luego viene el juicio de Dios. Versículo 5, qué duro juicio. Comenzaba la iglesia, imagínense, estaba comenzando la iglesia y dice, al oír a Ananías esta palabra, cayó, pero no es que cayó para atrás y hubo una manifestación del Espíritu Santo como las que dicen que suceden en muchas iglesias. No, cayó y expiró, es decir, murió. Y obviamente, ¿qué pasó? Vino sobre todos un gran, ¿qué? Temor. Ándale. Y ya después llegó la esposa, ¿verdad? Y también murió, ya voy a ver esa parte. Igual que en el relato de Nadab y Abiú, Dios trajo un juicio muy duro porque era importantísimo, comenzaba la iglesia. Y Dios en su soberanía, al ver esto, quiso establecer un duro juicio. Yo creo que las próximas veces que alguien traía algo de lo que había vendido a la iglesia, se la pensaban 2 veces antes de engañar a Dios. Yo les decía la otra ocasión, ¿se imaginan que Dios siguiera obrando así respecto a nuestra fidelidad o infidelidad de nuestros diezmos y ofrendas? Afuera de cada iglesia tendría que haber un cementerio. Y mira, ya cayó ese, mira, ya cayó el otro. Y el hermano, bueno, aquí tendríamos a la PGR haciendo investigaciones por qué tanto muerto. Pero la gracia de Dios es grande, no abusemos de su gracia. Amén. Bueno, vamos a regresar a Levíticos 10:2. Muchos quieren engañar a Dios haciendo lo que ellos quieren. ¿Qué pasó con ellos? Levítico 10:2, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Versículo 3, vino el duro juicio de Dios. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿quién era Aarón? El papá de los que acababan de morir incinerados. Y Aarón se quejó contra Dios y le dijo, ¿por qué permites eso si yo soy un siervo tuyo? ¿Así hizo Aarón? ¿Qué hizo Aarón? Cayó. Esta expresión habla de una aceptación clara de la voluntad de lo que Dios había hecho ahí. Aarón, no vemos ninguna queja, mis hermanos, acaban de morir 2 de sus hijos por el juicio de Dios, y no se quejó. ¿Qué hizo Aarón? Se cayó. Él sabía que si esto era así es porque Dios es justo. Aarón cayó, no se quejó, no anduvo. ¿Y por qué? En lo absoluto él cayó.
Pero quiero regresar, a la enseñanza principal. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque Nadab y Abiú trajeron a la iglesia, ¿qué? En este caso al tabernáculo. Es lo mismo que está sucediendo en estos tiempos en la iglesia. Los pastores estamos trayendo y permitiendo en la iglesia fuego extraño que Dios no mandó. Al permitir que el mundo entre a la iglesia y usar las estrategias del mundo y la música del mundo y filosofías del mundo en la iglesia, estamos trayendo fuego extraño. Al permitir que el mundo se meta a la iglesia, cuando dice 1 Juan 2, 15, 16, que ya muchos se lo saben de memoria y hasta en griego y hasta en arameo. Pero el asunto importante es que la palabra de Dios nos manda: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. ¿Qué significa esto? Que no podemos traerlo del mundo a la iglesia con el supuesto argumento de que con esto vamos a atraer a la gente. ¿Eso cómo se llama? Fuego extraño. ¿Cuánto fuego extraño hay en la iglesia? Cuando se para un predicador y dice: a ver, hermanos, vamos a levantar una ofrenda hasta que duela. ¿De dónde sacaron ese asunto? Cuando Dios dice que Él ama al dador, ¿qué? Alegre. No, da hasta que duela. Cuando te dice: a ver, pacta con tu milagro, ¿qué es eso, mis hermanos? Fuego extraño que Dios no mandó. ¿Cuándo mandó Dios a que traigas dinero para que pactes por tu milagro? ¿No es fuego extraño todo eso? Que Dios no esté obrando como con Nadab y Abiú, ese es otro asunto que tiene que ver con su soberanía, su gracia, que es maravillosa. Pero no abusemos de la gracia. Hoy hay mucho fuego extraño en la iglesia de Dios, con la música que se escucha, con las manifestaciones que suceden. Cuando vemos en una iglesia que el tiempo de alabanza parece un concierto del rock del mundo, ¿acaso no es fuego extraño? Ves a los cantantes con su aretito y amén, aleluya. Y yo me acuerdo que un hermano nos contaba que en su iglesia terminaban los cantantes de su show y venía la predicación y ya ellos se iban a la cafetería. ¿Acaso no es fuego extraño, mis hermanos? Me contaron recientemente en un evento donde llevaron música que hasta uno se vistió de Elvis Presley. Si supieran el origen de todo lo que vimos, ¿acaso no es fuego extraño? Cuando Dios dice 1 Corintios 14, 40 que todo se debe hacer decentemente y con orden. Pablo está hablando de las reuniones de la iglesia, donde había ahí unos excesos en el hablar de lenguas y que hablaban todos, y era un desorden. Y Pablo dice: hágase todo decentemente y con orden. Significa decorosamente y como es digno. ¿Pero digno de quién? Del Señor. La música y la alabanza en la iglesia debe ser decorosa, con orden, con dignidad para el Señor. Es algo para el Señor. No buscamos agradar. Quienes ministran la alabanza no deben buscar agradar a la gente, sino a Dios. Hacerlo con sinceridad, en santidad. Acuérdense que la alabanza debe ser fruto de una vida llena del Espíritu Santo. Efesios 5:18 que vimos recientemente, dice la palabra de Dios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Controlados, gobernados por el Espíritu. Tal parece que en las reuniones donde se manifiesta el Espíritu sucede todo lo contrario que dice aquí. Hay descontrol y desorden. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu? Control. ¿Y qué es lo que produce cuando estamos llenos del Espíritu? Ahí está, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una vida llena del Espíritu produce una genuina alabanza a Dios. ¿Ustedes creen que está lleno en el Espíritu? Los ejemplos que les puse de música y esos ritmos y esas canciones no hablan de una vida llena del Espíritu, habla de descontrol, de desorden. Manifestaciones extrañas como la risa santa que le llaman. ¿Acaso no es fuego extraño? Manifestaciones donde de repente están así como borrachos y te dicen: ¿qué le pasa? Es que está embriagado del Espíritu. ¿Eso cómo se llama? Fuego extraño que Dios no mandó.
Cuando de repente pasa un predicador y sopla o levanta así la mano y caen multitudes así para atrás, ¿acaso no es fuego extraño en la iglesia? ¿Dónde lo ves en la Biblia? Y un pastor está para denunciarlo. En la semana tenía yo contacto con unos pastores y coincidíamos. Tengo una red de contactos vía internet, muchos de ellos, la gran mayoría ni los conozco, pero coincidíamos en esto. Es tiempo que los pastores denunciemos esto abiertamente. Decía uno de ellos, nos vamos a ganar el desprecio de la mayoría de las alianzas pastorales de las ciudades. Ustedes saben que cada ciudad tiene su alianza de pastores, pero desafortunadamente la gran mayoría de ellas están llenos de iglesias que están llenas de fuego extraño. ¿Acaso no es fuego extraño cuando viene una vez una persona y me dice, es que me invitaron a un evento y fíjese que estábamos ahí y de repente nos dijeron que escribiéramos nuestros pecados en una hoja, y encendieron una hoguera y dijeron que la famosa quema de pecado y que Dios nos iba a perdonar? Es fuego extraño. Esas prácticas tienen su origen en actos metafísicos e incluso esotéricos. Y ahí están los cristianos, es que Dios me va a perdonar mis pecados. Yo los escribí y los quemé. Arrepiéntete y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. No necesitas escribirlo en un papel y prenderle fuego. Eso es fuego extraño, mis hermanos. Cuando en una iglesia, el otro día me contaron que de repente les dijeron, vamos todos a gritar fuerte para que el demonio huya. ¿De dónde sacaron? Y se pusieron a gritar todos. Bueno, otros peor, leí hace tiempo de una iglesia que de repente el pastor les dijo, siento del Espíritu que todos debemos ponernos a aullar como lobos. Y se pusieron a aullar. Primera de Corintios 14:23, Pablo le dice a la iglesia, miren, ustedes que hablan en lenguas, debe ser con orden, y les empieza a dar una serie de instrucciones. Dice, porque si llegan un incrédulo y los vea a todos hablar en lenguas, van a pensar que están, ¿qué? Locos por hablar en lenguas todos juntos. Ahora imagínense aullando. ¿Se imaginan? Que invites a un amigo a mi iglesia y, ay, ojalá hoy no aúllen, ¿no? Ay, Señor. Es fuego extraño, mis hermanos, que un pastor tome una manguera y comience a mojar a toda la congregación diciendo que los está ungiendo. Yo no sé si hacía frío o calor, porque a mí me mandaron ese video hace tiempo y estaba el pastor con su manguera mojando a todos. Pero una muy triste que me acaban de contar y sucedió aquí en una iglesia de Cuernavaca, que un pastor en una reunión dijo, ¿quiénes tienen problemas con homosexualismo, lesbianismo? Pasen para acá. Y comenzaron a ungir directamente en sus partes íntimas para que Dios quitara todo espíritu de homosexualismo y lesbianismo. ¿Acaso no es fuego extraño que Dios no ha mandado? Eso está sucediendo en las iglesias. ¿Por qué sucede esto? Por apartarse de la verdad. Porque no están en la palabra, porque se han apartado de la verdad, y una vez que te apartas de la verdad, le puedes dar entrada a cuanta práctica se te ocurra y que suene bien con tal de atraer gente, aunque pienses en tu mente, pues es para que la obra de Dios crezca. Para que la obra de Dios crezca necesitamos predicar el evangelio. La gran mayoría va a rechazar, pero nuestro deber es predicar el evangelio. ¿Acaso no es fuego extraño que se para un predicador y te lee un versículo y todo lo demás fue hablar de él, fue hablar de sus victorias y de sus éxitos? ¿Acaso no es fuego extraño cuando ves que en una iglesia no se abre la Biblia? O si se abre es para citar uno o dos versículos y además torcidos y manipulados. ¿Acaso no es fuego extraño que de repente te dicen, mire hermano, le invito a un evento, viene un predicador que trae nueva enseñanza? Cuidado cuando oigan eso. ¿Cómo que nueva enseñanza? Cuando la Biblia nos pide lo contrario. Dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Saben cuáles son las sendas antiguas? La enseñanza de la palabra de Dios. No necesitamos nueva enseñanza.
Necesitamos volver a la palabra de Dios, a las sendas antiguas, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Y dice ahí, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. A la gente no le gusta mucha Biblia, no le gustan las sendas antiguas. Pero si tú le dices, no, es que te trae nueva enseñanza, trae fresca enseñanza. Pues ¿qué la sacó del refrigerador? ¿O qué? No, uno entiende que cuando uno dice fresca es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero eso de nueva enseñanza es fuego extraño. No, es que viene un cuate, este sí trae una nueva, es del nuevo apostolado. Ya les hablaré el próximo domingo, si Dios permite, de los famosos nuevos apostolados, que es fuego extraño en la iglesia. Es fuego extraño en la iglesia. Cuando oigas que viene un predicador y que trae una nueva visión, son puras visiones. Es fuego extraño que Dios no ha mandado. Cuando oyes es que lo nuevo es la música cristiana moderna, mira, tú ya esos coritos ya sácalos, no, ahorita lo nuevo es, ¿saben que la mayoría de esa música cristiana moderna está además relacionado con la nueva era? Estos que traen fuego extraño, mis hermanos, no son ministros de Dios, son ministros de Satanás. Así lo dice 2 Corintios 11:3. Porque estos falsos apóstoles, 2 Corintios 11:3, estos son falsos apóstoles, escuchen, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esa palabra, ahorita me acordé de disfrazar, porque ¿acaso no es fuego extraño cuando les platiqué el año pasado que en una iglesia de aquí de Cuernavaca muy famosa que está ahí en Las Palmas y que su nombre empieza con Semilla, hicieron el día de Halloween un evento de disfraces para los jóvenes? Porque dicen, bueno, si el mundo hace disfraces de demonios, pues acá se disfrazaron según las fotos que puso una persona que va ahí, uno se disfrazó del profesor Girafales, otro del Chespirito y no sé qué tanto, pero hicieron lo mismo que el mundo en la iglesia para que los jóvenes no se vayan. Eso se llama fuego extraño que Dios no mandó. Hacer esos desfiguros en la iglesia y decir que es para atraer a los jóvenes necesitan que se les predique la palabra de Dios. Yo por ahí una vez subí un gráfico que es muy objetivo, porque está en una reunión como de jóvenes y pregunto a uno, ¿qué hacemos para que los jóvenes vengan? No, pues hay que traerles música moderna, no, pues hay que hacerles fiestas, no, pues hay que hacer no sé qué. Y de repente un joven dice, ¿por qué no les predicamos la palabra? Y lo corrieron de la reunión al pobre. Bueno, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esta palabra disfrazar, metasgematizo, fíjense lo que significa: hacerse pasar por alguien que no se es. Pero que engaña, que tú lo ves y dices, no, pues sí es, no, este cantante pues sí es cristiano, mira qué bonito canta, mira qué bien predica, me emociona, me hace el día. Pero analizas lo que dice, lo que canta y lo que predica, y dice la palabra de Dios que lo único que hizo es disfrazarse como apóstol de Jesucristo, pero no lo es. Ya Cristo lo dijo allá en Mateo 7:15, que nos guardáramos de los falsos profetas, porque se presentan con vestidos de ovejas, pero ¿qué son por dentro? Lobos rapaces. Y que dice Mateo 24:24, que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué han traído todos estos ministros? Fuego extraño. Y la iglesia, qué bonito concierto, qué bonita esta actividad. Les decía que en una iglesia hasta trapecistas llevaron, y el pastor se vistió del Chapulín Colorado. Es tremendo, dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De quién son ministros estos? De Satanás. Aunque tengan carita de Santa Rita, ay, perdón, o de Santa Pascasia, pues, ¿no? ¿Quién ha permitido todo esto, mis hermanos? Los pastores, pero la iglesia tiene su responsabilidad. Dios emitió
una dura advertencia en Ezequiel 22:26. Y dice, sus sacerdotes, ahora los pastores, somos, digamos, en esta era de Cristo, el similar a los sacerdotes, nos toca ministrar al pueblo de Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Estamos contaminando la iglesia. ¿Cómo? Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Ya vieron? Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo impío, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellas. Ya lo distinguen, esto es bueno, pues si es para la obra no importa. No podemos traer lo inmundo a la iglesia. Los pastores tenemos que estar firmes y saber que lo que se haga, lo que se predique, lo que se enseñe, sea lo santo, lo que está en la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña en su palabra. Insisto, que Dios nos siga quemando al primero que le falla, no significa que abusemos de su gracia. Cuidado con el fuego extraño en la iglesia, mis hermanos. Cuidado. Hay mucho fuego extraño y cuando se para, me mandaron hace tiempo, esto ya tiene tiempo, pero un predicador que llegó en un auto de lujo a la iglesia. No recuerdo la marca, pero el carro más caro, no sé si era un Ferrari, no sé qué, y se bajó del auto y dijo, esto es mío porque soy hijo del rey. Eso es fuego extraño, porque la palabra de Dios nos manda a poner la mira en ¿qué? Colosenses 3:1 y 2, en las cosas de arriba. ¿Qué estaba haciendo ese pastor? Diciéndole a la gente, como eres hijo del rey, tú puedes tener uno de este. Claro, primero pacta conmigo, trae tu siembra y tu lanita, pero mis hermanos, es fuego extraño. Cuando un predicador incita a la iglesia a poner las cosas y su mira en las cosas de la tierra, es fuego extraño en la iglesia. Vean cómo hay mucho fuego extraño. Porque le están diciendo que lo que Dios dice que no debemos amar es lo mejor para sus vidas. Cuando un predicador sale y dice que su traje vale $3,000, ¿acaso no es fuego extraño porque está llamando la atención hacia las cosas materiales? ¿Y de dónde creen que sacó los $3,000 para el traje? Cuando ves un predicador cantante muy famoso que acaba de cumplir 25 años de cantante, y pone en su cuenta de red social su moto que recién se compró. Alguien me dijo que una moto de esas anda entre $30,000 y $35,000. ¿Acaso no es fuego extraño presumiéndole a sus seguidores la nueva moto que se compró por sus discos y Grammys que ha ganado? ¿Se imagina a Pablo presumiendo su último burro o su último caballo? ¿Cuándo vas a ver eso? Pablo, nada que ver con lo material. Pablo oraba, yo oro que tengan conocimiento, yo oro que tengan discernimiento, que conozcan más a Dios. Y esa era la oración de Pablo. Pero ¿qué es lo que pasa? Romanos 8:5, ahí está muy clara la palabra de Dios. Romanos 8:5, porque los que son de la carne, ¿piensan en qué? En cosas de la carne. ¿Qué son esos personajes? De la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Eres de la carne o eres del Espíritu? Me voy a ir hacia el final ahorita y vamos a continuar en 8 días con el tema, pero piensa esta mañana, ¿eres de la carne o del Espíritu? ¿En qué piensa tu mente más en el día? ¿En esa casa, ese terreno, ese sueldo, ese trabajo, ese coche, ese viaje? ¿O estás pensando en las cosas del Espíritu? A ver cómo le comparto a mi vecino, a ver mi hijo que como que está siendo muy influenciado en su escuela, voy a instruirlo en las cosas de Dios, voy a orar, voy a leer la palabra. ¿En qué piensas? ¿En qué ocupas tu tiempo generalmente? ¿En las cosas de la carne o en las del Espíritu? Porque dice Romanos 8:8, que ya es mucho más claro, ahí ni dónde darle vuelta. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué han traído los que piensan nada más en la carne a la iglesia? Fuego extraño. Han traído las cosas del mundo. Cuando dice, insisto, Colosenses 3:1 y 2, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Ahora, voy a terminar por hoy porque si no voy a cerrar bien el tema, pero piensen un poquito en Nadab y Abiú.
Nadab y Abiú eran sacerdotes, ministraban, entraban al tabernáculo, no era todos los días, había una expiación por los pecados que era ¿cuántas veces al año? Una. Se preparaban todo el tiempo para ese evento y ahí le fallaron a Dios. Pero en esa entrar al santuario descendía la presencia y la gloria de Dios. Y Dios trajo un duro juicio. Ahora piensa un momento. Dios no desciende a tu vida de cuando en cuando si has nacido de nuevo. Él mora dentro de ti. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Con lo que hacemos en nuestras vidas podemos estar trayendo fuego extraño continuamente en el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Ya no digas en la iglesia, en tu vida diaria, con lo que haces, con lo que ves, con lo que practicas, con lo que permites que tus oídos escuchen. Por eso termina el versículo 20 ahí de 1 Corintios 6:16, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu vida y mi vida deben buscar glorificar a Dios con lo que haces, con lo que vives. Como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Les invito a que cierren sus ojos y oremos a Dios. Y meditemos esta mañana. ¿Hemos hecho nuestras vidas como Dios nos lo ha mandado? Hemos hecho nuestras vidas, porque ahora nuestra vida, nuestro cuerpo está dentro del Espíritu Santo. Hemos hecho nuestra vida lo que Dios ha mandado como padre, como mamá, como esposa, como esposo. ¿Has hecho en tu vida como empleado, como Dios lo ha mandado, redimiendo bien el tiempo? ¿Has hecho en tu vida como hermano en la fe con tus hermanos? ¿Cómo hemos hecho nuestra vida? ¿Como Dios lo ha mandado? Cuando no hacemos en nuestra vida como Dios lo ha mandado, estamos trayendo fuego extraño a nuestra vida, pues nuestra vida, nuestra persona es templo del Espíritu Santo. Dios mora dentro de ti y dentro de mí. Yo como pastor me toca también cuidar que aquí en la iglesia no haya fuego extraño, que no haya nada inmundo, pero a cada uno de nosotros nos toca cuidar que en nuestra vida tampoco haya nada inmundo, nada que Dios no mande en su palabra, porque queremos agradar a Dios. Acuérdense que así se inició esta serie, comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo están nuestras vidas? Si quieres ponerte de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia. Porque si actuaras cada vez que hacemos algo que no nos mandas, como lo que hicieron Nadab y Abiú, pues cuántos hubiéramos muerto ya quemados por tu ira y por tu juicio. Pero sabemos que tu gracia es grande, solamente que no usemos la gracia como pretexto para pecar, dice tu palabra, que no abusemos de la gracia. Por eso esta mañana oramos en el nombre de Jesús, que puedas encontrar en nuestras vidas un templo que ha buscado glorificarte, que en todo lo que hacemos buscamos agradarte. No solo como iglesia cuando nos congregamos, que por supuesto es muy importante, que no se permita en la iglesia nada que sea fuego extraño, pero en nuestra vida cada día, con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que leemos, con lo que pensamos, en la manera como actuamos. Oramos esta mañana, Señor, para que cada uno de nosotros tenga el entendimiento claro, que no es cosa menor traer fuego extraño, ni a la iglesia, ni a nuestras vidas. Danos pues sabiduría y que puedas encontrar en nosotros la firme voluntad
de agradarte en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tomen sus lugares, mis hermanos.